Yo no quiero que mi niña golondrina me la vuelva. Escribir, por ejemplo. Ahora que al bando la tocas en las altas suenas campanas. Esta mesa a medianoche, mirándose de mis ojos, fumando un cigarro. Enciende tu imaginación, abre las páginas del alma. Aquí comienza Luces Literarias, un viaje por las palabras, las historias y los autores que iluminan nuestro mundo interior. Desde el corazón de la región de Coquimbo, por Radio Guayacán, compartimos poesía, cuentos, reflexiones y voces que inspiran. Quédate con nosotros, que la literatura también se escucha. Luces Literarias. Abrimos un nuevo libro y damos inicio a Luces Literarias, fomentando el goce lector en Radio Guayacán FM, con la conducción de Lucía Volados y Paula Godoy. Proyecto financiado por el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. Folio 757-368. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a ya el episodio número 19 de Luces Literarias. Nos encontramos en este viernes feriado. Y ¿qué tal, Lucía? ¿Cómo estás? Muy bien, aquí disfrutando de este día, y qué mejor al lado de un libro y de personas entretenidas como las que vamos a tener hoy. Perfecto, Lucía. Antes de comenzar, les recordamos a quienes nos siguen por Luces Literarias que estén atentos. Se nos viene el próximo concurso de algunos libros de Gabriela Mistral. Y también le damos la bienvenida a quienes nos escuchan por Spotify, también a través de Facebook y YouTube. Lucía, ¿qué tenemos para este episodio? Bueno, tenemos nada menos que dos tremendos invitados. Va a estar primero Marco García Falcón. Él es un escritor peruano, así que estamos internacional total. Agradecemos a Marco su presencia. Él fue Premio Nacional de Literatura de su país en 2018 y nos trae una tremenda novedad que es su última novela, Mañana te escribo. Espero que hoy día me escribas, Marco, y que ya va a estar con nosotros en un ratito más. Y el segundo bloque nos vamos a la narración oral y escritora chilena de la región de Coquimbo, Paz Corral, autora de entrañables libros infantiles como El vampiro niño que soñaba con bailar, y hoy día nos presenta su nuevo libro, Que sueñan los unicornios. Así que eso es el panorama de hoy día, entretenido, ideal para este día. Genial, Lucía. Y por lo visto ya estamos con Marco. Muchas gracias, Marco, por aceptar nuestra invitación y encontrarnos aquí en Luces Literarias. Bueno, el contento soy yo porque me permite reencontrarme con Chile. Estuve en el 2018 por allá, estuve en Santiago y estuve en La Serena y tengo gratísimos recuerdos. Perfecto, ¿Sí? Esperamos tenerte de nuevo entonces algún día para compartir ya en el estudio de Radio Guayacán. Marco, para quienes escuchan por primera vez tu nombre gracias a Luces Literarias, ¿cómo te gustaría que te conocieran? ¿Quién es Marco? Bueno, yo creo que ante todo un lector, ¿no? Un lector muy apasionado, muy entusiasta y que creo que es el motivo de que nos lleva a las personas a escribir, ¿no? Recibimos algo con tanto entusiasmo, con tanta intensidad, que es la literatura, que en algún momento nos animamos a nosotros a crear, ¿no? Y en mi caso, bueno, ya tengo algunos libros, unos 6, 7 libros publicados. Soy profesor de escritura creativa, dicto talleres libres en librerías, pero también dicto en la maestría de escritura creativa de la Universidad Católica, cursos de cuento, de novela, de manera que prácticamente mi vida ha estado enfocada a la labor de la literatura, ya sea como lector o como escritor, ¿no? Bueno, y respecto a esa escritura, tuviste una ausencia de 7 años entre Casa Vacía y esta nueva novela que nos estás contando, que nos estás mostrando. Cuéntanos cómo fue, primero, por qué esta espera y qué hace la diferencia en esta nueva novela.
Bueno, en efecto, yo publiqué en el 2017 esta Casa Vacía, que es la historia de un hombre de unos 40 años que se casa y quiere construir una casa, ¿no? Para muchos es el anhelo, ¿no? Como el anhelo de la posesión, ¿no? Tener una casa. Pero mientras va construyendo su casa, va destruyendo su vida porque decide hacerla en la casa de sus suegros, ¿no? Es una pésima idea, ¿no? Y además su suegro es un personaje terrible que va convirtiéndose pues en el perverso, en el malo de esta historia, ¿no? Y bueno, es alguien que también se dedica a la literatura y escribe el libro, ¿no? O supuestamente escribe el libro ya después de que todo esto ha pasado, de que ha construido la casa y su esposa y su hijo lo han abandonado, ¿no? Y un poco que uno como lector quiere saber qué pasó, ¿no? Qué salió mal, ¿no? Y he dejado de publicar, pero no he dejado de escribir, porque creo que cuando uno ya tiene una cierta obra, como mi caso, trata de buscar que el siguiente libro tenga una continuidad, que aporte algo nuevo. Obviamente los temas son los mismos, ¿no? Siempre se dice que los escritores tenemos como grandes obsesiones, grandes temas, a pesar de que no nos demos cuenta, pero sí lo que creo que uno debe ser consciente es que debe variar, ¿no? Entrar por otro lado, ¿no? Entonces, yo en el transcurso de estos años tengo por lo menos 4 novelas más escritas, terminadas, y creo que esta novela, Mañana te escribo, era la que seguía, ¿no? Un poco en el mismo camino de la novela anterior, explorando otro lado, ¿no? Y les cuento un poquito de qué se trata. A mí me interesan mucho las personas vinculadas al arte, lectores, escritores, intelectuales en general, y los dramas que pueden tener, ¿no? Primero porque me desenvuelvo en ese medio, y segundo porque noto una particularidad, ¿no? Que a veces los intelectuales tienen una gran inteligencia, digamos, cognoscitiva, ¿no? Abstracta, pero no son tan buenos en la vida cotidiana, ¿no? No tienen tanta inteligencia emocional, digamos, ¿no? Entonces, veo esos casos y me interesan, los experimento también, obviamente, y eso he puesto en esta novela, ¿no? Se trata de un escritor, ¿no? Que está cumpliendo 50 años, ¿no? Y se empieza a vincular con una lectora que le escribe emocionada porque le ha gustado la novela que acaba de leer de él, ¿no? Y entonces se empiezan a mandar mensajes, ¿no? Eso quizás también es algo interesante, ¿no? Y ha sido un reto, ¿no? Antes los romances eran epistolares, ¿no? Y ahora son por WhatsApp, ¿no? Entonces ellos se empiezan a vincular por WhatsApp y claro, puede ser una relación muy inmediata, muy intensa, ¿no? Podemos estar todo el día escribiéndonos y eso es lo que pasa con ellos, van aumentando, escribiéndose. Y el problema, por decirlo así, es que ellos están casados, ¿no? Están casados, tienen hijos, tienen una vida que aparentemente funciona, ¿no? Todo está funcionando, ¿no? Y eso es algo que me ha gustado retratar en la novela, que pienso que hay parejas que, entre comillas, funcionan, están bien, ¿no? O sea, son como una carcasa, ¿no? Que en el fondo esconde a personas solitarias, ¿no? Personas que duermen juntos, viven juntos, hacen cosas juntos, pero a veces ni se miran, ni se comunican, ¿no? O esa comunicación es falsa, ¿no? Entonces, este escritor y esta lectora de pronto sienten una comunicación profunda, ¿no? Sienten una gran afinidad a la distancia, además, porque ella está en México y él está en el Perú, ¿no? Eso también es interesante, ¿no? Y entonces se desarrolla esta conexión, ¿no? Que creo que por un lado revela que ellos están muy solos o de alguna manera rotos. Hay una frase de Lori Moore que a mí me gusta mucho, que ella dice que el amor no es entenderse perfectamente con el otro, sino compartir una forma parecida de estar rotos, ¿no? Marco, sí. Marco, está muy interesante cómo nos estás contando Mañana te escribo, pero es inevitable preguntarte si acaso tú no te ha pasado algo de esa historia. Bueno, claro. Mira, yo lo que escribo es autoficción, ¿no? Que tiene muchos, digamos, personas que están a favor y otras que están en contra, ¿no? Porque
El problema de la autoficción es escribir mucho sobre ti mismo, literaturizar tu vida, y es como hacerse un selfie literario, ¿no? Hay como una exploración así excesiva de tu individualidad, ¿no? Qué buen concepto, ¿eh? Pero creo que también hay grandes exponentes, ¿no? Por ejemplo, una gran exponente es Annie Ernaux, la que ganó el Nobel hace poco, ¿no? Ella escribe absolutamente todo sobre su vida, desde su nacimiento, su concepción, sus matrimonios, el aborto que tuvo, y lo hace de una manera extraordinaria, ¿no? Y en primer lugar, lo que yo pienso es que uno siempre escribe sobre sus experiencias, ¿no? Hay un escritor, Naipaul, que a mí me gusta mucho, que fue un premio Nobel indio, que dice que la escritura siempre es una experiencia transformada, ¿no? Parte de algo propio, ¿no? Que lo vas a cambiar necesariamente, vas a cambiarlo, digamos, argumentalmente, vas a exagerar, vas a dramatizar, pero obviamente también lo vas a transformar en el lenguaje, ¿no? Y digamos, ¿cuál es la diferencia entre la autoficción y la autobiografía, ¿no? Que en la autobiografía yo escribo sobre mi vida y le pongo un nombre relacionado a la autobiografía, puede ser, no sé, un diario, una carta, una crónica, ¿no es cierto?, o una memoria, y tiene una pretensión de verdad, ¿no? Yo leo eso y digo, bueno, me está contando la verdad, a pesar de que me pueda estar omitiendo un montón de cosas o pueda estar cambiando muchas cosas, como lo solemos hacer cuando narramos nuestra vida. Pero en la autoficción hay una mezcla de ficción y una mezcla de lo verdadero, de lo autobiográfico. ¿Hasta qué punto? Bueno, ese es parte del juego, ¿no? Tú no sabes exactamente, o sea, a propósito tú buscas que el lector se confunda, ¿no? Mirando la solapa, diciendo, claro, mira, se parece, tiene la misma función, hasta le ponen nombres parecidos, ¿no? Claro, entonces, ahí está la mezcla entre lo íntimo y lo narrativo, ¿no es cierto? Claro, ¿no? Entonces lo que yo pienso es que no importa de dónde partan las historias, si es absolutamente imaginativo, que es un poco difícil porque siempre la experiencia está detrás, o es absolutamente autobiográfico, sino a dónde llegan las historias, ¿no? ¿Qué haces tú con ese material? ¿No? Porque a ti te puede pasar algo en teoría sorprendente, pero nos puedes entregar un texto muy plano, predecible, codificado, que no le dice nada al lector, ¿no? Y puedes tener un tema, ¿no?, que quizás incluso el lector ya conoce o aparentemente es muy sencillo, ¿no? Como en este caso, ¿no? Una historia de infidelidad podría ser algo muy común, pero creo que yo he tratado de entrar en el alma de estos personajes, ¿no? Y si me permites contarlo un poquito, me ha gustado sobre todo explorar sus entornos familiares, ¿no? O sea, qué pasa con el esposo de ella, la hija que tienen, el esposo de ella, la hija que también tienen, ¿no? ¿Cómo es esa vida, ¿no?, que te puede llevar a dar este paso, pues, de tener una vida aparentemente ya construida y ponerla en riesgo con una infidelidad, ¿no? Y creo, no quiero contar, pero me ha gustado que haya como la versión de los hijos en la novela. No les voy a contar cómo, pero claro, hay la versión de los hijos, que me parece interesante. Marco, y también retomando tu área como docente también, que me llama mucho la atención como este relato del siglo XXI, como esta forma de infidelidades, plasmando mucho el tema como de redes sociales, de que uno puede conectarse con personas del otro lado del mundo y aún así estando desconectados del presente. Asimismo, lo que relatas en esta nueva novela, también al mismo tiempo cómo se enfrenta el fomento a la lectura con esta desconexión que existe. Bueno, en la novela es un caso muy particular porque digamos que ellos son lectores, ¿no? Entonces tienen una percepción muy, muy particular de la lectura. Yo creo que en la novela se profundiza eso, ¿no? A veces uno piensa que la lectura es solamente abrir un libro y qué mejor de tomarse un café y ver un atardecer, ¿no? La lectura es una exploración en tu intimidad, ¿no? Y a veces te puede trastornar, te puede sacudir, ¿no? Hay una... David Foster Wallace dice una frase muy interesante, ¿no? Dice, la literatura sirve para calmar a los perturbados y perturbar a los calmados, ¿no? O sea,
la buena lectura, la buena escritura te transforma. O sea, no es algo tan fácil como ponerse una camiseta, comerse un chocolate. Puede ser una actividad absolutamente transformadora, ¿no? Entonces, en esta época yo creo que, bueno, los medios audiovisuales tienen mayor preponderancia, ¿no? Pero debemos invitar a las personas a que descubran esa posibilidad, ¿no? Esa experiencia radical que puede ser leer, mirarte a ti mismo, cuestionarte, ser crítico, ¿no? Sobre todo mirar el mundo con otros ojos. Creo que eso es lo que nos permite la literatura, ¿no? Por ejemplo, tú lees mi novela y de repente ni por asomo se te ocurre ser infiel, ¿no? Tienes otra idea, ¿no? Pero de pronto logras entender un poco mejor qué puede llevar a una persona a ser infiel, ¿no? Claro, y de alguna manera la otra perspectiva. matizas tu opinión, ¿no? Yo creo que la cultura es eso, ¿no? No ver el mundo de una manera maniquea, blanco y negro, sino ver los grises, ¿no? Tener la capacidad de hilar más fino. Y en esa apertura está tu constante búsqueda de la libertad que ha traspasado tus trabajos anteriores. ¿Cómo en esta novela está plasmado también esa búsqueda de libertad de tus personajes? Bueno, mira que... Porque una de ellas es Paula. Él no sé cómo se llama, así que dime tú. Se llama Mariano. Ya. Y también buscan la libertad, ¿no? Buscan la libertad, porque yo creo que también la vida cotidiana laboral y familiar puede convertirse en una cárcel, ¿no? Una cárcel donde todo es correcto, pero igual te sientes aprisionado, ¿no? Sientes que no haces lo que quieres, ¿no? De alguna forma la infidelidad podría verse como un dilema entre ser fiel a ti mismo, a tu deseo, o ser fiel a los demás, ¿no? A tus compromisos, ¿no? Un poco que lo podemos ver de esa manera, ¿no? Pero sí, en efecto, ellos de alguna manera quieren tener un tipo de libertad, ¿no? Hacer cosas nuevas, ¿no? Decirse cosas nuevas, ¿no? Y en el libro hay una especie de simbolismo que yo ya he trabajado, ¿no? Que ellos tienen como una predilección por el mar y por el cielo, ¿no? Se juega mucho con eso en la novela y creo que claramente el mar y el cielo, espacios tan amplios que nos invitan a pensar en el infinito, son de alguna manera símbolos de la libertad, ¿no? Son espacios donde uno puede estar más libre. Abiertos, son espacios abiertos. Que cada vez cuesta más en las ciudades grandes ver el cielo. Exacto. Claro. Oye, y en esto que tú has ido trabajando durante todo este año como docente de escritura creativa y en tus talleres que te he visto muy activo en las redes, ¿cómo ves el vínculo de enseñar a escribir para nuevas generaciones, para personas que no dicen no me atrevo, creo que lo que escribo es muy básico? ¿Y cómo las llevas a creer en ello y también con tu propio proceso de escritura? ¿Cómo escribe Marco también? Bueno, hay una discusión, ¿no? Hay gente que dice que de saque no se puede enseñar a escribir, ¿no? Que es una habilidad innata, ¿no? Y hay quienes sí creemos que se puede enseñar a escribir, pero en cierta medida, ¿no? Y creo que esa medida es enseñar a mirar, ¿no? A mirar la realidad y a poder expresar esa mirada, ¿no? Yo creo que la escritura como textualización es solamente un momento, ¿no? Todo artista primero tiene una mirada, ¿no? Primero, ¿qué miras de la realidad, ¿no? Muchas veces les habrá pasado a ustedes que han encontrado una cita en un libro que dice, yo sentí esto, qué bien lo retrata, ¿no? Y copiamos esa frase, la pasamos a otra persona. Hay gente que, no sé, se la tatúa, ¿no? Por ejemplo, Rosa Montero tiene una frase que a mí me gusta mucho de George Braque, que es, el arte es la herida hecha luz, ¿no? Es una frase tan linda, potente, ¿no? claro, y que además es verdad, ¿no? Entonces uno encuentra de pronto estas frases que dicen, está diciendo una gran verdad, claro, pero eso se debe a que el escritor está mirando u observando lo que otros vemos
de una manera más ligera, ¿no? Tiene una mirada en algo que nosotros nos hemos distraído, no le hemos dado tanta importancia, pero que sí experimentamos y son importantes, ¿no? Y tiene una mirada profunda, ¿no? O sea, ve algo y profundiza sobre eso. Eso es otra parte que es importante, ¿no? Entonces, creo que lo que yo promuevo en mis alumnos, obviamente hay que escribir bien, hay que manejar la redacción, las metáforas, el ritmo, las estructuras, qué sé yo, pero antes que eso está saber mirar, ¿no? ¿Qué cosas interesantes puedes observar que tienen que ver con tus propios intereses, con tus propios deseos, con tus propios miedos, ¿no? Cosas que a ti te interesen, ¿no? Porque en la literatura, eso es otra recomendación, no es tan importante lo que está de moda o lo que es trascendental, sino lo que a ti te interesa, ¿no? Si, por ejemplo, yo tengo una obsesión ahorita por las moscas, ¿no? Quizás voy a observar algo en las moscas, voy a ver que las moscas simbolizan algo, ¿no? Voy a profundizar en el tema y te voy a ofrecer un texto que te va a hacer pensar en las moscas, a mirar el mundo de otra perspectiva, ¿no? Y creo que eso es lo que podemos enseñar a los que se acercan a la escritura, ¿no? Y otra cosa, no buscar la perfección, ¿no? Hay personas que piensan, pues, que ¿cómo voy a escribir yo, no? Si todavía no sé, ¿no? El síndrome del impostor, que lo tenemos todos. Y en las entrevistas lo señalan los grandes escritores, o sea, siempre tengo miedo a estar haciendo las cosas mal, a no saber, ¿no? Y eso es algo normal, ¿no? Y respecto a el encanto de la escritura. Respecto a eso, esta demora de 7 años después de ganar el Premio Nacional en el Perú, también se puede determinar con esa qué calidad voy a escribir. Hay también en ti esa sensación de vacío, por un lado, después de esa tremenda novela, a volver a plantear otra bajo la misma calidad, o estoy mal en lo que digo. Bueno, sí, claro, o sea, cuando ya tú ganas un premio, ya tienes cierta atención, ¿no? Tratas pues de no defraudar, ¿no? Obviamente, ¿no? Pero creo también que en un principio uno escribe para sí mismo, uno se desdobla, tú eres el escritor y eres el lector, y al primero que tiene que satisfacer es a ti mismo, ¿no? Tú tienes que sentirte bien con ese texto, ¿no? Pero después hay otro momento que es un poco el que les estaba relatando, en que tú dices, bueno, ya esta novela sí me salió bien o no me salió tan bien, pero ¿valdrá la pena publicarlo? O sea, ¿aporta algo a lo que ya he dicho? Quizás me estoy repitiendo, ¿no? Quizás estoy tratando algo que otro autor ya lo trató mejor, ¿no? Y eso es un poco lo que me pasó, ¿no? Dije, bueno, quizás la novela que en este momento puede aportar algo a mí, a mi obra y también a los lectores es esta que acabo de publicar, ¿no? Marco, mencionaste a Rosa Montero y es inevitable juntar historias, como ella también relata su experiencia con su acosadora. La inspiración en esta nueva novela tenemos a Paula. ¿Te pasó algo similar? ¿Conociste alguna experiencia? Bueno, esa es una pregunta que siempre me hacen, ¿no? Yo les voy a contar una anécdota. Yo escribí una novela también autoficcional sobre el padre que se llama Un olvidado asombro, y fui a un club de lectura, y bueno, a veces los clubes de lectura pues la pasan tan bien que se emborrachan, qué sé yo, y en algún momento me dijeron, tú eres el personaje, estamos seguros, es tu vida. Le digo, no, tiene algunos componentes míos, ¿no? Como toda ficción, pero están trabajados justamente con la imaginación, hay cosas que no me han pasado. No, tú eres, y me acusaron, ¿no? Bueno, yo volví 2 años después con Esta casa vacía, ¿no? El personaje anterior se llamaba Joaquín Volarte, y el de Esta casa vacía se llama Giovanni Perleche. Y entonces le digo, ¿y ahora creen también que yo soy Giovanni Perleche? No. Entonces se convencieron de que uno escribe quizás sobre experiencias que no han sido del todo desarrolladas, ¿no? Por ejemplo, a ver, para hablar un poquito en mi caso, ¿no? En Esta casa vacía, el personaje al final se queda solo, su esposo y su hijo lo abandonan, se queda con la casa construida y solo, ¿no?
y mucha gente pensó que yo me había divorciado. Es más, un escritor muy famoso acá me llamó para ofrecerme su casa. Me dijo, Marco, ¿cómo es posible que estés ahí viviendo en la nada? ¿No? Y yo le digo, pero no es verdad, yo sigo casado. Pero debo decir, sí, que el temor a un divorcio yo lo tenía. O sea, tenía esa emoción, ¿no? Entonces, por eso decía que uno a veces escribe sobre lo que teme o lo que desea, ¿no? Y desarrollas eso, ¿no? Kundera dice que uno escribe con un yo hipotético. ¿Qué pasaría si me divorcio? ¿Qué pasaría si me voy a vivir a otro país? O sea, las emociones las tienes, la idea las tienes. Quizás no lo has vivido, pero en la escritura sí lo vives y lo sientes tan auténtico porque nace realmente de un interés, ¿no? Muy, muy personal, muy profundo, ¿no? Perfecto. Marco, y ya para ir cerrando, para quienes te escuchan y quedaron muy interesados con estas tramas, ¿dónde en Chile podemos encontrar tanto Mañana te escribo como En esta casa vacía? Bueno, por ahora pueden encontrar mis libros en Boca Libre, ¿no? Que es una plataforma mundial donde podemos encontrar todos los libros. Y bueno, me gustaría pues en algún momento estar otra vez en Chile y llevar mis libros que lleguen hasta allá también, ¿no? Porque debo decir, por ejemplo, que una de las mejores entrevistas que me hicieron la tuve en Chile con el Mercurio, ¿no? Una entrevista que revelaba que habían leído el texto a profundidad, ¿no? Y eso, el contacto con los lectores, también con los lectores, con ustedes también, en el Colegio Gabriela Mistral, es muy importante para un escritor, ¿no? Recibir un feedback, una devolución, ¿no? A veces pensamos pues que el éxito de un escritor es que venda mucho, que viaje al extranjero, pero yo creo que todos los escritores en el fondo pensamos que el éxito es haber llegado a una persona, ¿no? Haberla acompañado o haberle abierto la mente o haberle hecho que se pregunte por ciertas cosas, ¿no? Y que de alguna manera estemos en ella, ¿no? Perdurar en esas personas, ¿no? Entonces, bueno, yo encantado de que los lectores chilenos puedan acercarse a mis libros. Perfecto. Marco, incluso tatuarse la frase, como mencionas. Marco, es inevitable porque la vez anterior tú visitaste en nuestra región y en especial el Museo de Gabriela Mistral, tú la mencionaste, su liceo también, estuviste con estudiantes, lo recuerdo. Cuéntanos, a 80 años del Nobel, ¿qué implica para Marco García Gabriela Mistral? Bueno, es una autora que a mí me gusta, ¿no? Me parece que, digamos, mezcla la sensibilidad con la técnica, logra un equilibrio que es el ideal y que tiene imágenes poderosas, ¿no? Justamente cuando yo estaba en La Serena, leí un poema, ¿no? Llegué a La Serena y leí un poema de Gabriela Mistral, uno que decía que era una niña que sentía que su corazón era un pez, ¿no? Y quería conocer el mar, ¿no? Bueno, esa idea yo la he desarrollado un poquito también en mi novela, pero eso para mostrarles cómo Gabriela Mistral me ha acompañado también desde esa época. Muchas gracias. Y lo otro, una última pregunta tiene que ver con ¿cómo hacemos que más allá del colegio incentivar la lectura en las nuevas generaciones que están ahí en lo visual, en la tecnología? Bueno, yo creo que primero, por ejemplo, en el ámbito de la casa, es que nos vean leyendo, pues, ¿no? Hay, lo que ustedes saben perfectamente, las neuronas espejo, ¿no? Funcionan perfectamente, ¿no? Por ejemplo, yo a veces en mis clases, sobre todo en las clases de la universidad donde los cursos son obligatorios, ¿no? Le digo, bueno, vamos a leer esto, ¿no? Yo me he dado cuenta que si yo me pongo a leer, de verdad, con atención, de pronto los chicos empiezan a bajar la cabeza, a leer, o sea, empiezan a hacer lo mismo, ¿no? Igual los niños, ¿no? Y otra cosa es despertarle el interés por lo que está contando un libro, ¿no? Les voy a contar una anécdota. El Fondo de Cultura Económica hizo un experimento, una publicidad bien interesante. Armó perfiles en las redes con personajes, claro. No dijeron que eran personajes, pusieron otras fotos, ¿no? Y mandó solicitud de amistad
y de pronto, digamos, un personaje masculino se vinculaba con una persona, ¿no?, femenina, ¿no?, le escribía, pero en realidad le escribía frases del libro, ¿no? Y de pronto se enamoraba estas personas del personaje del libro pensando que era una persona real, ¿no? Y al final venía el encuentro, ¿no? Quedaban a encontrarse en un bar, ¿no? Y la persona llegaba al bar y decepcionada encontraba que no había nadie, ¿no? Hasta que el barman le decía, bueno, le dejaron esto, ¿no? Y era el libro del que se había enamorado sin darse cuenta, ¿no? Entonces, darles una pizca del libro, cómo va la trama, qué pueden encontrar, ¿no? Aguijonear el interés, yo creo que eso es fundamental para que los chicos, los más jóvenes, se acerquen a la literatura y encuentren ese libro que es para él, ¿no? Porque hay cosas que no son para nuestra edad, no son para nuestros intereses, ¿no? Si a veces queremos regalar un libro, creo que debemos preguntar o ver un poco qué tipo de personalidad tiene, cuáles son sus intereses, cuáles son sus problemas, sus dudas, y de pronto ese libro le va a hablar, ¿no? Todos hemos, creo, los amantes de la lectura, en algún momento hemos encontrado ese libro que ha sido como la llave que ha abierto todo, entonces buscar esa llave para tener nuevos lectores. Claro, buscar ese clic. Muchas gracias, Marco. Quedamos encantados con esta entrevista. Lamentablemente tenemos muy poquito tiempo. Nosotros continuamos por Radio Guayacán 98.9 y esperamos poder encontrarte nuevamente ya en el estudio acá en Chile con Marco García Falcón. Muchas gracias. Vamos a una pausa y ya volvemos. Un abrazo. Nos vemos. Bueno, ya volvemos a la segunda parte de Luces Literarias. Recuerden seguirnos en Instagram, Luces-Literarias, y también estamos en Spotify para que reproduzcan todos nuestros capítulos en Luces Literarias CL. Lucía, ¿qué tenemos para esta segunda parte? Alguien que es de nuestra región, pero además de Ovalle, para el mundo Paz Corral. Ay, gracias. Sí, ella nació en Ovalle, creció escuchando cuentos de su abuelo y hoy es una narradora oral y escritora que ha recorrido Chile y el mundo, llevando historias a niños y adultos, autora de más de 10 libros, se ha especializado en animación lectora y actualmente es jefa de proyectos literarios en editorial Zigzag. Y hoy nos viene a presentar un libro hermoso y de alguien que ya estuvo en el programa, Carolina. Se denomina ¿Qué sueñan los unicornios? Y las ilustraciones de Fabián Rivas. Mira, Fabián, que estuvo en unos capítulos anteriores. Sí, y que ya le hablamos del libro y él se acordaba perfectamente de que estaba en sus creaciones este unicornio. Excelente, bienvenida Paz a Luces Literarias. Muchas gracias, Carolina, Lucía, gracias por la invitación. Gracias por invitarme a hablar de este nuevo niño. Sí, pero ya... antes que hablemos del libro, Paz, vamos a partir contigo con esto de la infancia, de tu abuelo Tomás, que te narraba y esa luz que, ya que estamos en Luces Literarias, creó en ti, nació en ti para poder narrar historias y llegar a escribirlas después. Cuéntanos un poco ese proceso. Yo siento que fue súper importante para mí tener alguien que me contara historias. Iba todos los sábados a tomar onces a la casa de mi abuelo, mi tata Tomás. Y cuando yo era chica, él me contaba estos días que yo iba, estos sábados, él me contaba historias y tenía una proyectora, una de estas de 8 milímetros. Entonces ponía una sábana y proyectaba, pero él tenía, de partida la proyectora obviamente no tenía sonido, sino que solamente se veían las imágenes, así que el sonido lo ponía él, pero además tenía 4 cuentos. Y por supuesto que estos 4 cuentos se agotaron en las 4 primeras contadas, y entonces después él inventaba. Ponía las imágenes y me iba cambiando personajes, iba metiendo uno en la historia del otro y así. Pero también fui muy estimulada por mi abuelo paterno. Mis 2 familias eran familias muy lectoras. Mi padre también leía mucho. Siempre estuve rodeada de libros. Mis 2 abuelos tenían bibliotecas. No es algo que suele pasar tan fácil en las casas. Los 2 tenían bibliotecas.
Entonces el estímulo lector estuvo siempre ahí. Mi relación con los libros partió desde muy chica, y además yo tenía una fascinación súper especial por las historias. Me gustaba muchísimo que me las contaran y también leerlas. Entonces siempre estaba buscando este estímulo lector. Y por supuesto en esa época no había una mediación hacia una lectura particularmente especial para la infancia. Así que yo leía lo que caía en mis manos. Paz, ¿y recuerdas cuál fue la primera historia que contaste? Sí, absolutamente. Eso les contaba el jueves pasado cuando estuve en los encuentros estelares. Les contaba que la primera vez que conté y que narré ya de manera profesional en la Plaza de Ovalle, precisamente, conté un cuento de Carmen de Alonso, una escritora de la zona nuestra, serenense, que vivió en Ovalle y en Combarbalá, que tiene la oralidad explícita e implícita en sus historias. Y conté un cuento que me gustaba mucho, que me gusta mucho, que se llama Papá Negro y los 9 negritos. Y fue ahí en la Plaza de Ovalle, bajo un árbol, con los niños que eran mis hijos, los amigos de mis hijos, y fue la primera vez que conté así de manera profesional. Y de hecho ese cuento lo he contado mucho en muchos lugares, afuera, en Argentina, en otros lugares donde he podido contar historias, y les gusta mucho porque son cuentos muy musicales, cuentos que tienen un desarrollo que se va narrando solo, me refiero a que se va hilando de una manera muy musical y que por lo tanto también se hace muy fácil de contar y de escuchar. Y bueno, tu parte en los cuentos, y has dicho siempre, había una vez, listo para compartir. ¿Qué poder tiene esa frase en la construcción de vínculos con los niños, con tu público que te escucha? Es una frase de preparación y una frase que crea vínculos emocionales. Es como que todos sabemos que después del había una vez viene algo fantástico, algo mágico, algo que no nos esperamos. También puede ser algo que nos puede asustar, algo que nos puede hacer sonreír. En el fondo abrimos como una cajita de regalos cuando decimos había una vez. Ahora, a mí me gusta mucho, y esto lo tomé de Carmen de Alonso, partir las historias con una retahíla, como esteras y esteritas para contar peritas, esteras y esterones para contar perones. Ahí viene el cuento saltando piedritas, ahí viene el cuento saltando piedrones, y esta era una vez. Y así estos pequeños poemas o retahílas con los que se antecede a una historia permiten crear más anticipación todavía, pues de hecho es una de las herramientas que funciona mucho para que se empiece a hacer silencio, para que empecemos a crear el ambiente necesario para compartir una historia. Bueno, y con respecto a ¿Qué sueñan los unicornios? ¿Cómo nació esta historia? Porque tenemos la Caperucita Roja, vampiro, familia ensamblada, detective. Y esta de los unicornios, y un especial unicornio además. Un unicornio súper mal genio. Sí. Mira, viene de dos partes. Yo llevo mucho tiempo, yo hago muchos talleres para docentes, para bibliotecarios, para mediadores en general, y una de las cosas que más pido es que tomemos conciencia de que tenemos que ir rompiendo los estereotipos para poder crear cosas nuevas. Hoy día una de las cosas que nos pasa como sociedad es que somos poco creativos porque tenemos un imaginario común. Nos cuesta mucho desarrollar ideas propias porque todo lo imaginamos de la manera en la que nos venden, ¿verdad? Yo siempre les digo lo mismo, si yo les pido a ustedes sin pensar que me digan de qué color son los ogros, seguramente ustedes me van a decir verde. Y si les digo de qué color es el pelo de las sirenitas, sin pensarlo, ¿qué color es? Rojo. Verde. Rojo. No, yo pensé cuando dijiste café, ¿viste? Hay un tema generacional. Sí, es un tema generacional y las generaciones, nuestra generación no estuvo tan expuesta a la imagen como esta generación
o la generación después de la nuestra y hacia adelante. Por lo tanto, las construcciones de los imaginarios son muy estereotipadas. Con la misma industria Y cultural tenemos- también. Sí, exactamente. Estamos bombardeados de imágenes y esa imagen, la que más vende, es la imagen que más se repite y por lo tanto la que más asociamos a ciertos imaginarios. Por lo tanto, eso nos hace estar dentro de una cajita así. ¿Cómo vamos a tener pensamientos divergentes, distintos, discrepantes? ¿Cómo vamos a cuestionarnos las cosas si estamos todos de acuerdo en que los ogros son verdes? Y en que los unicornios, por ejemplo, son todos bonitos y les gusta la purpurina Y de buen humor. y tienen buen humor. Entonces, primero tenía muchas ganas de escribir. En general, en mis libros encuentras muy pocos estereotipos. La abuela la hace toda, bucea, hace millones de cosas que las abuelas se supone que no hacen. Tiene la sabiduría de las abuelas, sí, pero hace muchas cosas. En general, no sé, la princesa anda vestida con un equipo de fútbol. Trato de incorporar elementos disruptivos para que podamos crear pensamientos nuevos. Entonces, tenía muchas ganas de ocupar un personaje como el unicornio, pero desde otra perspectiva. Porque en general estamos bombardeados de unicornios, sobre todo cuando yo empecé a pensar esta historia que fue más o menos por ahí por el 2021. ¿Por qué? Porque resulta que en el medio de esto tengo una nieta, no se lo vayan a contar, pues, que no voy a decir su nombre para proteger su identidad, que ahora tiene 5 años y es una señorita que rara vez levanta la voz, pero cuando tenía 2 años, 3 años, no había visto nunca en mi vida yo a alguien con unas pataletas como esas, de verdad. Y he criado 5 niños, pues. No había visto nunca alguien que pudiera gritar durante 20 minutos a todo pulmón. O sea, increíble, y gritando cosas así como ¡No, suéltame! Wow. Y yo decía, van a venir a llevar presos acá porque quizás, ¿qué está haciendo esta niña? Y, Seguridad ciudadana. oye, no, te juro, si es que ya era una cuestión impresionante, podía escucharla, y no estoy inventando, literalmente, al menos a una cuadra de distancia. Y eran por cosas, por nada, yo creo que era su manera de expresarse, pero entonces un día dije, ok, qué ganas de escribir acerca de las pataletas, que igual son todo un tema para los niños, y también creo que creo mucho en esta posibilidad de los libros de ser ventanas o puertas, ¿no? Para provocar conversaciones y poder, y escos también, pues, para sentirte reconocido. Así como paréntesis, yo tengo un libro que se llama Yo celoso, donde el protagonista dice que no está celoso de la hermanita que acaba de nacer, y durante todo el rato del libro va demostrando que sí, está celoso, solo que no lo quiere reconocer. Y me pasa que cuando lo cuento en primero básico, por ejemplo, miran, de todas las veces que lo he contado, que son miles, nunca ha faltado que un par de niños dicen soy yo. Y no les importa reconocerse en esa actitud porque hay humor, ¿ves? Entonces creo mucho en esa posibilidad de los libros como espejo, como puertas o ventanas. Entonces quería hacer este espejo de las pataletas, pero también con una puerta para poder conversar acerca de eso, acerca de estas emociones que te desbordan. Y se me ocurrió tener un unicornio que fuera mal geniudo, que no le gustara nada de lo que le gustaba al unicornio, y que se tenía que encontrar con esta niñita, que era una niñita de ay, madre mía, de esas niñitas que uno dice, ay, madre mía, ¿cuándo va a dejar de gritar? Porque bueno, y quería hacer este contrapunto, y resulta que llegué. Ahí hay una. Ahí están. Para quienes nos escuchan, Fabián. se muestra las imágenes, las ilustraciones de Fabián Rivas con un unicornio muy enojado, y una chica que es Dominga, también enojada, y se confrontan, ¿no es cierto? Así en miradas fuertes. Fabián logró, pero justo en las imágenes para esos momentos que son tan potentes. Paz, y ya que lo mencionaste, ¿cómo fue el trabajo, cómo trabajar esa conexión entre el texto y las ilustraciones con Fabián? ¿Fue fácil? ¿Sentías que Fabián te podía leer un poquito la mente? Es súper fácil. Esta es la primera vez en la que trabajo con un ilustrador. Había trabajado solo con ilustradora, y el proceso fue súper fácil. La verdad es que yo le mandé el texto a Fabián me dijo de inmediato que sí, y ya lo empezamos a trabajar
en conjunto, somos coautores del libro, de hecho, o sea, no es que él sea solo el ilustrador, somos coautores y de hecho hay partes que donde el texto fue reemplazado, las descripciones del texto fueron reemplazadas por las ilustraciones. Se generó entonces esta sincronía. Sí, absolutamente. Y Fabián tiene mucho sentido del humor, que es algo que a mí me importa mucho que también quede reflejado en los libros. Bueno, pero la cuestión es que yo llegué hasta cierto punto de la historia y tuve que guardar lo que estaba escribiendo en una carpetita que se llama Cuentos Pendientes, porque no cuentos pendientes, sino que cuentos pendientes, porque no se me ocurría cómo seguir. Resulta que, claro, había llegado hasta que se enojaban, se encontraban, hasta esa mirada, ¿no? Y después tenía que pasar algo. O sea, los cuentos tienen que tener algo que los mueva. Y no se me ocurría nada, ¿sabes? Nada. Pasó mucho tiempo, lo dejé estacionado ahí en la carpeta y quedó ahí por lo menos un par de años. Hasta que un día voy con otra de mis nietas, caminando a dejarla al colegio, y me dice, Lela, ¿sabes qué? De la nada, temprano en la mañana, hacía frío, era otoño, y le digo, ¿qué, mi amor? ¿Sabes qué quiero ser cuando grande? Quiero ser astronauta. Y yo la miro y le digo, qué buena idea, tesoro, qué rico. Sí, me dice, ¿y sabes por qué? Y yo le digo, ¿para ir a la luna? No, me dice, para estar en gravedad cero, flotando, y que alguien me tire, un dulce, yo abrir la boca y flotar a recibirlo. Oye, esta niñita hablaba y yo me iba imaginando de la nada al unicornio y a Dominga siendo lo mismo. Y dije, este es un sueño que estos mal genios pueden compartir. Y le digo, Oli, ¿me regaláis esta idea para poder terminar la historia? Y me dice, sí, Lela, por supuesto, pero me dedicas a seguir. Y, oye, llegué a dejarla. Sí, ahí están, ¿ves? Ahí estoy mostrando una parte del libro donde se ve efectivamente a el unicornio junto con Dominga. ¿Cómo se llama este unicornio enojón? Malvavisco. Y están rodeados de dulces que flotan, como dijo tu nieta, en gravedad cero. En gravedad cero. Y ahí se me ocurrió que ese era un sueño que podían compartir y que sería como entretenido de relatar. Así que llegué, me senté a escribir y lo terminé en 2 días. Y ahí ya lo pude mandar a la editorial. Qué genial, una construcción familiar entonces. Una construcción familiar, totalmente. Y tú, Paz, tú hablas acerca de justamente de la editorial. Tú trabajas en una editorial, en un puesto donde te llega muchas ideas, te toca ir a ferias internacionales, ver qué es lo que hay, qué es lo que se pueda vender afuera, derechos. Cuéntanos un poco esa experiencia, porque es como el lado B o C de Paz, porque tú tienes infinitas, ¿cómo se dice? No solamente trabajo, sino que desafíos día a día de tu profesión. Y me siento infinitamente agradecida porque para alguien, yo me siento trabajando en una fábrica de chocolates para los que les gustan los chocolates. Esa es mi percepción. Yo trabajo rodeada de libros y gran parte de mi trabajo consiste en hacer análisis de catálogos porque Zigzag no solo publica en Chile, sino que además distribuye más de 60 editoriales extranjeras. Y gran parte de mi trabajo es analizar esos catálogos y ver en qué hacia dónde tenemos que orientarlos dentro del mercado chileno. O sea, qué librerías deberían ir. Entonces me toca trabajar con distintos tipos de editoriales, argentinas, españolas, uruguayas, que hacen distintos tipos de libros. Entonces tengo permanentemente un estímulo de lecturas y de desafíos ahí. Zigzag trabaja y distribuye en Chile desde editoriales muy chiquititas y muy especiales como Limonero o Yamiqué, que son argentinas con catálogos bien de mucha curatoría, hasta editoriales muy grandes como Anaya de España. A través de Anaya nos llega una editorial que se llama Ciruela, que hace unos libros espectaculares. Entonces yo me acuerdo perfectamente en mi adolescencia, en mi juventud, buscar libros de Ciruela porque tienen un formato, un contenido que además los hace muy bellos. Así que
hoy día tener la posibilidad de estar con todo esto es una maravilla. Y parte de mi trabajo también es exportar los libros de Zigzag. Por lo tanto, me toca ir afuera y tratar de buscar mercado para que los libros estén en otros países. Hoy día nosotros, de verdad, Chile tiene una producción editorial impresionante. Cada vez hay más editoriales, que producen muy buenas cosas. Y aquí tuvimos a Macarena Morales de Muñeca de Trapo, que ha ganado un trabajo, varios premios, ha vendido derechos en todo el mundo. Y Zigzag trabaja también con la mayoría de los autores y de los ilustradores chilenos hoy día que más conocidos y que además hacen un trabajo increíble. Entonces, parte de mi propio trabajo es poder mostrar esto afuera y llevarlos buscando exportaciones. Hoy día estamos en España, en Argentina, en Colombia, así que tratando de crecer cada vez más. Y volviendo a tu otro rol como mediadora, como cuentacuentos, narradora oral, ¿cómo ha sido incursionar también en otro formato y con otro tipo de audiencia donde el tema de la inclusión es muy importante también? A ver, mira, he tenido la suerte de poder narrar para todo tipo. Hoy día, cuando te digo para todo tipo de audiencia, he narrado para audiencias con problemas de discapacidad visual, he narrado para audiencias con discapacidades auditivas, he narrado para personas con capacidades diferentes, y cada vez ha sido una experiencia hermosa. Por supuesto, para las personas con discapacidades o con problemas auditivos, siempre he narrado con traductores de señas, y la experiencia ha sido hermosa. Lo que hay que hacer ahí es escoger muy bien el repertorio, porque hay cosas que van a funcionar mucho mejor. Esto que estás haciendo tú ahora, de explicar las ilustraciones, por ejemplo, buscar cuentos que tengan ese tipo de descripciones y que permitan al que está oyendo hacerse una imagen más completa, es parte de los desafíos de contar para ese tipo de audiencia. Pero también he contado para personas privadas de libertad, para niños con problemas sociales, y en todo, de verdad. Pues, es que, ¿sabes qué? Lo que pasa es que los cuentos son amables. Los cuentos en general, el contar cuentos, te conecta con una infancia o con sentimientos gratos. Y me ha tocado contar para personas mayores, adultos mayores, que se emocionan hasta las lágrimas cuando les cuentas un cuento. Entonces, claro, trabajo con un material y con una forma que es amable, en general. Y, oye, para irnos despidiendo, no podemos dejar de pedirte una pequeña historia ahí cortita, que nos pueda dejar entusiasmados para que nuestro público pueda leer después qué sueñan los unicornios. ¿Pero quieres que te cuente de qué sueñan los unicornios o te cuento una historia de Carmen? Lo que tú quieras. Yo primero quiero que me cuenten dónde podemos encontrar qué sueñan los unicornios. Y está o debe estar por llegar a la librería de la Universidad de La Serena, Amente Libro, también tiene que estar por llegar, Kerplas, así que pídaselo a su librero de confianza. Perfecto. Y en Busca Libre, para quienes nos escuchan también, podcast. En Busca Libre y en la tienda de Zigzag, www.zigzag.cl, también está ahí disponible con todos mis otros libros. Así es. Y mira, primero te voy a contar una anécdota. Yo no me había preparado con un cuento, pero como dijo una vez y esto siempre lo cuento, una vez me tocó estar en un congreso con unos cuenteros y había un titiritero también con Esteban, que es muy conocido en la zona. Sí.
y Esteban tenía una presentación con teatro de sombra, entonces él se demoró en prepararla, y como se demoraba la gente se puso inquieta y se movía, entonces él se da vuelta y dice, lo siento, yo tengo que armar esto, no soy como mis queridos cuenteros que cargan la lengua y están listos. Genial, esto de cargar la lengua no se me olvidó nunca, porque en general nuestra lengua está cargada. Así Y es. había una vez un país donde todos eran negritos. Negro el rey, negra la reina, negro los hombres, las mujeres y los niños, que de verdad parecían príncipes y princesas de la luna con unas trencitas que les hacían las mamás hermosas llenos de cintas de colores. Pero en este país, donde todos eran trabajadores, había uno solo que no le había trabajado nunca un día a nadie. Se llamaba Francisco. Y Francisco se hizo muy famoso porque mientras todos trabajaban desde la mañana hasta la tarde para que el país y todos crecieran, Francisco lo único que hacía era dormir siesta debajo de los árboles más grandes, de los que le dieran más sombra. Y tanto creció su mala fama que llegó un día hasta donde el rey. El rey se enojó muchísimo. El rey también trabajaba de la mañana a la tarde y no le gustaba para nada la gente que solo se dedicaba a flojear. Así que tomó a todo su séquito y partió a hablar con Francisco. Y por supuesto que no se le hizo nada difícil de encontrarlo. Mientras todos trabajaban con un sol que no les digo cómo pegaba en el medio de árboles gigantes, ahí estaba Francisco debajo de la sombra del más grande, ronca que te ronca, hasta que el rey con todo su séquito se pararon delante de él. Y cuando vio al rey, abrió los ojos todo asustado, el rey lo miró y le dijo, ¿cómo me explicas? Y Francisco, que era muy flojo, pero de ingenio, no les digo cómo iba, se paró de un salto y le dijo, amito rey, que yo le digo la verdad, que barriga vacía no puede trabajar. Y el rey, que era muy bueno, le encontró todo el sentido. Si tenía hambre, ¿cómo era posible? Obvio que no podía trabajar. Se sintió muy mal también por no haberse dado cuenta que ese era el problema. Así que pidió que le prepararan un banquete gigante y que nunca le faltara comida en la mesa. Pasó 3, 4 meses y el rey de repente se acordó y dijo, voy a ir a ver qué está haciendo Francisco. Ahora que está con comida todos los días y 3 veces al día tiene que estar trabajando como el que más. Pero adivinen qué. No estaba. Francisco, después de haberse comido todo lo que le llevaban, apenas terminaba de se iba a dormir la siesta debajo del árbol más grande del lugar donde todos los demás estaban trabajando. El rey iba muy contento, seguro de haber solucionado el problema, y iba muy orgulloso con todo su séquito, hasta que cuando llega al campo ve a todos trabajando menos a Francisco, que estaba ya buscando debajo del árbol. Se acerca indignado, rojo de rabia, lo mira y le dice, Francisco, lo que estás haciendo. Francisco se despierta de un salto, se levanta, le hace una reverencia, lo mira y le dice, amito rey, yo le digo la verdad, es que barriga llena tiene que descansar. Y ahí el rey no sabía, se los prometo, no sabía si reírse, si llorar, si indignarse. Entonces frunció el ceño y mandó a que se lo llevaran castigado y le dieran unos buenos palmazos por mentiroso. Y mientras iba caminando de vuelta al palacio, no podía parar de reírse cada vez que se acordaba de este Francisco que tenía para todo. Y colorín colorado, este cuento se ha terminado. Colorín coloreja entró por las 2 tejas y colorín colorón lo guardamos en el corazón. Perfecto, Bravo. Paz, muchas gracias. Con este Muchas cuento gracias a cerramos ustedes. el episodio 19. Agradecemos por tu presencia, Paz, también por este cuento. Quedamos todos expectantes. Y los invitamos también a adquirir ¿Qué soñan los unicornios? Si no me equivoco. ¿Sí? Y nos despedimos. Este fue Luces Literarias.